que ajusta a 32 millones la producción total de maíz contra 50 millones que era el origen de la nuez allá por septiembre del año pasado. Como decía Leo, pasó todo lo que tenía que pasar. Eventos de estrés térmico, heladas muy tempranas y fundamentalmente ausencia de agua. Y cuando no hay agua, si los productores en Argentina tenemos que salir a buscar 18.000 palos, pongamos ese número como referencia, claramente vamos a necesitar de los bancos, vamos a necesitar del sistema bursátil, vamos a necesitar de la cadena comercial. Fíjense el detalle que es taxativo, es indicativo, digamos, ¿no? ¿Puede haber más? Por supuesto que sí. En estos 7, yo traté de enumerar todos los tipos de jugadores, tipos de empresas que contribuyen al financiamiento de la cadena de valor. Y fíjense que el séptimo son los dueños del campo, que parece, digamos, parece como que está incorrecto dentro de las placas. Si el dueño del campo poniendo plata, no se trata de eso. El dueño del campo no tiene que financiar al dueño. Permítanmelo explicarlo a través de un breve ejemplo. Sacando los bancos y sacando a la bolsa, normalmente el productor amplía su acceso al crédito con todo este tipo de jugadores. Normalmente, con el acopio o la cooperativa, financia los insumos, financia el crédito comercial, que lo paga contra el flujo de producción. ¿Eso qué hace? Eso le evita distraer, llamar así, liquidez para comprar los insumos. Lo financia todo a cosecha. Eso disminuye lo que llamamos en la jerga la NOF, la necesidad operativa de fondo. Todo lo que financia cosecha me reduce mi necesidad de crédito, porque ya lo voy a pagar contra el propio flujo de producción. ¿Está? Del lado de los corredores, muy utilizado sobre todo por los productores chicos, es en función de la historia comercial, en función del volumen de carry, en función de mi carpeta de créditos, pedir cheques diferidos para negociar el mercado argentino de valores. Es una forma de financiarse contra el propio flujo futuro. Ninguna es mejor y peor, solamente estoy enumerando porque todas son concurrentes. Y en un año como este, que está terminando, hay que usar de todas las que estén a nuestra disposición. Cuando hablamos de los exportadores, de insumos ni que hablar, exactamente lo mismo. Crédito comercial, pagadero cosecha. Difícilmente se ve, se está agotando la batería. Dice ahí, se va a apagar, ¿puede ser? Se va a apagar en cualquier momento la presentación. Perdón. Entonces, lo que decía es, del lado de los exportadores, exactamente la misma historia. Normalmente el exportador, como la cooperativa o la acopio, suele financiar al productor en insumos o en cash contra carpeta de crédito, con estructura de garantías en función del volumen de negocios. Los proveedores de insumos, las agronomías, ya las conocemos. Las mutuales, cuando hablamos de las mutuales no hablamos de la cueva, ¿no? La cueva, donde uno sale a monetizar algún checonazo. Hablamos de las mutuales, jugadores, les diría, de cierta relevancia en los ecosistemas rurales, como son Pose, como son Montebuey, como son las pequeñas localidades del interior, donde normalmente las mutuales, a través de un acuerdo de cubierto o una línea de descuento de cheques, permiten básicamente cubrir baches financieros muy propios de este negocio. Y decíamos los dueños del campo. El dueño del campo nunca va a poner plata para financiar el inquilino, pero en este contexto, y es una opinión personal, y en función del tamaño del problema que escala Pose, escala el sudeste de Córdoba, escala la provincia y abraza toda la Argentina, por eso digo, nunca como en las malas se visualiza el concepto de la cadena de valor. Ahora vuelvo al dueño del campo, porque me quiero detener en esto, ¿sí? La cadena de valor agrícola es eso, es una cadena de valor que empieza con un productor enterrando la semilla y que termina con ese grano o con ese subproducto, si son esquilosos, en la bodega de un barco. En el medio pasa de todo, como ven ahí en el descriptivo. Se produce, se contraendeuda, se invierte, se arriesga, el agua tiene que acompañar, se cosecha. Luego de la cosecha vienen las distintas opciones de logística y de almacenaje. ¿Sí? Todo termina, hablando básicamente de soja, en una planta de crushing. La gran demanda de soja en Argentina es nunca la exportación, son las fábricas. ¿Sí? Argentina casi no exporta por otro como tal. Argentina exporta harina y aceite. De hecho, Argentina fue durante muchísimos años el principal exportador mundial de harina de soja. Hasta este año, donde Brasil coyunturalmente lo ha superado por una razón lógica. Vamos a producir 23 millones de toneladas contra un Brasil
que va a producir 150 millones de toneladas. La niña tiene esta característica como que en Sudamérica traza una línea, una especie de bisectriz donde te llueve mucho en el norte de Sudamérica y te llueve mucho menos en el sur. Uruguay, Río Grande do Sul, que es el estado más sureño, contiguo a Uruguay, y toda Argentina ha sufrido los efectos de la niña. Arriba, el Mato Grosso sur, el Mato Grosso, perdón, la zona del Mapito, ha llovido muy bien y Brasil clavado cosecha récord. Independientemente de eso, ¿cuál es el sentido de montar la cadena de valor? Que en la cadena de valor todos asumen distinto riesgo, pero todos estamos hermanados en los resultados. Es decir, el productor que siembra un campo alquilado y donde el acuerdo de alquiler es quintales fijos, el riesgo productivo está en el pecho del productor, no está en el dueño del campo. Pero cuando las cosas vienen mal, de alguna manera esa pérdida se socializa en la cadena. Y cuando digo se socializa no me refiero a que se endosa ni se traslada, pero cuando se estresan los flujos de producción, acá toda la cadena lo siente. Yo he laburado muchos años en Cargill, hablo todo el tiempo de exportación, y ellos que están en la otra punta de la cadena, en las plantas y en la exportación, lo que dicen, que los puertos van a tomar mate con el piojo, porque no va a haber nada para embarcar, independientemente de que ustedes han visto que todos los mercados están intervenidos y han diferido en el maíz 21-22, en el maíz temprano y en el trigo, todos los embarques de una campaña a la otra. Con lo cual, no hay producción, no hay embarque, los productores, perdón, las fábricas, los exportadores van a originar ahora, con el tipo de cambio diferencial. Cuando se acabe mayo, van a tomar mate con la cucaracha. Los muchachos van a poner el truco porque no va a pasar un camión en los puertos. ¿Me explico? No son productores, son fábricas, están en la otra punta de la cadena, pero están hermanados en riesgo. Lo peor que le puede pasar a una fábrica es que no haya producción, porque no hay materia prima para moler. Lo mismo para todo lo que es la cadena comercial, y lo mismo para el dueño de campo, que no es productor, por el motivo que fuera, porque no tiene know-how, porque le gusta ser rentista, está más cómodo en esa posición de rentabilizar su activo, o porque no tiene el conocimiento, o porque no tiene la vocación de asumir el riesgo de agricultura. El riesgo de un negocio a cielo abierto donde el agua se queda en regulador. Pero cuando viene la mala, como ha venido gravísima en Argentina esta campaña 22-23, toda la cadena queda hermanada en la mala. Entonces vuelvo hacia atrás. El productor que ha asumido riesgo de agricultura se encuentra en una situación compleja, pero que no es de vida o muerte. Cuando digo complejo, ¿a qué me refiero? Lo que hablamos antes. En este 2023, yo digo, este año es un año que dura 2 años. Lo bueno es breve, lo malo parece interminable. Este año 2023 el productor tendrá que generar eventos de crédito de mayor magnitud que los años comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de financiar. Y como decíamos antes en la plata, ¿no? En épocas de volatilidad se protege la liquidez, se defiende la liquidez. Todos los balances que cierran en el año 2023, el mío, el de todos ustedes, van a ser, el más lindo va a ser fulerazo. Ya lo sabemos, no hay ninguna magia en esto, digamos, ¿no? Los 40 millones de toneladas, según números de CREA, 20.000 palos verdes de toda la cadena, incluyendo los derechos de exportación, la tributación que no va a existir porque no existe la materia prima, se socializa rápidamente. Estamos hablando que la seca se llevó 3 puntos del PBI. O sea, Argentina pasa de superávit a déficit, perdón, de estadio de situación neutra a recesión por el efecto de la seca. O sea, le pega al gobierno, le pega a toda la cadena, le pega a la economía en general. Desde el punto de vista de divisas, hay 20.000 millones de dólares de exportaciones que no van a entrar. Se lo llevó la seca, no está en la producción. Entonces, vuelvo a través del concepto de economía de valor a esto. El productor tendrá que maximizar su esfuerzo para acceder a financiamiento. Pero acá me quiero detener en la figura de en la relación de arrendador y arrendatario. ¿Por qué? Porque Argentina siembra 37 millones de hectáreas y más del 65% de la superficie, quien siembra la tierra no es el dueño del campo. Es decir, el estándar es la producción bajo arrendamiento, no es el productor que siembra campos propios. Si bien normalmente les diría que el productor estándar es un esquema, llamémoslo así, más mixto, que tiene algo de campo propio, pero que básicamente utiliza mejor su infraestructura y su capital inmovilizado, ampliando, ¿no?, la superficie a través de un contrato de arrendamiento local. Mercado de arrendamientos que nació
allá por el año 2000-2001, que tomó liquidez, hoy por hoy es 2/3 de la producción se hace bajo el viento occidental. Entonces, dueño de campo, y esto no es ninguna bajada de línea, es una opinión muy personal, cuando faltan 40 millones de toneladas, ¿saben que van a sobrar? Conversaciones. Que van a ser todas conversaciones entre pobres. Miren aquí los ecosistemas de las pequeñas ciudades del interior, como es Pose, como es Montevideo, como es Quimpreville, como es Ordóñez. El transportista, ¿de qué va a vivir? Cadena de valor, estamos todos hermanados. El transportista no sufrió la pérdida del productor, pero no tiene nada que transportar. Con lo cual la pérdida se socializa rápidamente. ¿Me explico? Entonces, cuando hay un evento de la magnitud, como hemos tenido en la campaña 22-23, tomo palabras del Papa Francisco, allá, en los orígenes de la pandemia, marzo del 2020, Plaza San Pedro vacío, nadie se salva solo. Es necesario el esfuerzo, la concurrencia de todos los factores para que la rueda siga girando y para que la producción siga teniendo lugar. Y aquí me detengo básicamente en esto. Buena parte de la deuda, o sea, cuando uno mira los rubros del capital de trabajo por los cuales el productor se endeuda, hay de todo. ¿Hay insumos? Sí, pero eso se financia principalmente con deuda comercial. Me explico a cosecha. ¿Hay fletes? Hay fletes. Hay estructura, hay pago de impuestos. Hay arrendamientos, que como rubro individual es muy pedidor de plata dentro del flujo. ¿Me explico? Sobre todo en zonas como esta, que es, yo defino siempre a Pose y el barrio del sudeste en general, jamón del medio para hacer agricultura. De lo mejor que hay en Argentina, junto con zona núcleo, para hacer agricultura. Que este año se ha comido la curva, como se la comió todo el país, y la seca, y los eventos de estrés térmico, y la falta de agua, ha transformado, digamos, este vergel, que es el sudeste de Córdoba, realmente, perdón por la alegoría, yo le digo, una piña en los dientes. Porque eso es lo que fue. ¿No? Una piña que se siente, ¿no? Que a uno lo deja groggy y tambaleando. Entonces, me quiero detener básicamente en esto. Cuando se discutan los arrendamientos para la campaña 23-24, si hay un mercado casuístico, si hay un mercado heterogéneo, si hay un mercado que depende de las características de la relación personal entre cada dueño y cada inquilino, cada uno discutirá lo que tenga que discutir. Siempre digo yo, hay un mercado que regula y que establece las pautas. Y es un mercado muy atomizado. Es decir, del lado de los productores hay 70.000. Y del lado de los dueños de campo no sé cuánto hay, pero son muchos. Y hay un mercado que regula, ¿a qué me refiero? Que siempre hay estándares respecto de lo que se paga anualmente y la forma en que se paga. Yo no tengo nada para aportar ahí. Campaña 23-24, esa discusión se va a dar, yo digo más temprano que tarde, respecto de la negociación para mantener la superficie y seguir produciendo. Sí me quiero detener un segundito en la forma de financiar. ¿Por qué? Decíamos, este año el productor va a tener que financiar 2 campañas juntas. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque en un contexto de una seca como la que hemos tenido, el dador de crédito financiero, llamaban así los bancos, no les voy a decir, porque no sería cierto, que está totalmente retirado de régimen, pero sí claramente está mirando muy cerca los riesgos inherentes a este negocio. ¿Qué quiero decir? En los años buenos, las pelotas que es palo adentro, el banco lo financia. En un año como esto, el que es palo adentro va a ser palo afuera. No se financia. Todos los agricultores tenemos una prima de riesgo mucho mayor como sujetos de crédito que los años anteriores. ¿Y eso qué significa? Significa que el stock de crédito de alguna manera en algunos jugadores se va a achicar. Pero yo necesito honrar mi necesidad operativa de fondos. Entonces esto va. Dueño de campo, inquilino, se sientan, toman unos mates y acordarán los términos de la renovación del contrato según los llevan costumbres, según las regulaciones del mercado, según la historia de la relación personal, etcétera, etcétera. Y es un mercado muy fluido, es un mercado orgánico, que funciona bien. Es uno, yo digo, el mercado de alquileres rurales es uno de los pocos lugares donde el gobierno no metió el dedo para intervenir. Que cuando lo hace, destruye. Lo ha hecho con los mercados comerciales. Lo ha hecho con la exportación de trigo, lo hizo con la exportación de 2022, lo hizo con la exportación de maíz temprana, lo ha hecho con la soja, distorsionando el mercado justamente en función de la propia necesidad central con los tipos de cambio diferencial. Me concentro en esto. Campaña 23-24 van a pasar
Dos cosas. Primero, lo que Leo nos contó. La expectativa es muy optimista, muy favorable respecto del agua. Vuelvo sobre las palabras de Diego Puitiñano, que es este cliente y amigo que sintetiza muy bien esta realidad diciendo: los productores cosechamos agua. Está el agua, está la producción. Asumamos que eso va a estar dentro de la campaña 23-24, porque es el escenario más lógico de imaginar en función de los comportamientos de la atmósfera que Leo nos contó recién. Segundo punto, hay un cambio, hay elecciones presidenciales, que independientemente de cómo terminen, no tengo idea, y más allá de los gustos personales que cada uno de nosotros podamos tener respecto de quién asuma el poder a partir del próximo 10 de diciembre, sí creo que, dada la enorme, dado el enorme desarbitraje que tiene toda la macro argentina, eso, sea quien fuera el ganador, condiciona su agenda de trabajo. ¿Qué significa condicionar su agenda de trabajo? El próximo presidente de Argentina, más rápido que inmediatamente, tendrá que virar un esquema de equilibrio fiscal primario. ¿Por qué? Porque no tenemos crédito, muchachos. Cuando no tenés crédito no podés gastar más de la que recaudás. Tenés que vivir con la propia. Como gastás más de la que recaudás, emitís para financiar ese bache fiscal. ¿Y cuál es la conclusión? Lo vimos hoy, 7,7%, inflación de marzo. ¿Sabe qué va a ser el central? Voy a tomar el rol de profeta. ¿Sabe qué va a ser el Banco Central en la reunión de directorio de la próxima semana? Va a subir las tasas. ¿Por qué? Porque si en un contexto subinflacionario no tocan las tasas, lo que va a pasar es que el flujo de pesos va directamente a dólar impactando sobre brecha. Entonces van a subir las tasas para mantener los pesos atrapados en esta gran jaula de pesos que es Argentina, y para que tengan una remuneración neta efectiva por arriba de la inflación en términos de tasa efectiva. Con lo cual se encarece el costo del fondeo. Bueno, es lo mismo, el mismo proceso de indexación de la economía, pero reloaded de alguna manera, ¿no? O sea, acelerado. ¿En qué termina? No tengo idea, muchachos, cuéntenme ustedes. Yo solamente describo la realidad. Es lo que va a pasar. Ergo, entendemos que en la campaña 23-24 el agua va a estar y eso recompone los flujos productivos y los flujos financieros. Pero además, ese cambio de gobierno, independientemente de quién sea, va a venir acompañado de algo parecido a esto. Son las últimas dos placas que yo tengo para mostrar. No se preocupen si no ven los numeritos, yo les cuento los dos o tres que quiero enfatizar, que son los que están ahí asociados con la flecha. Hoy, parados en abril 2023, tenemos un tipo de cambio. Estas son estimaciones de Ecomviews, una consultora macroeconómica de Miguel Kigel. Miguel Kigel es uno de los macroeconomistas más respetados de Argentina, exsecretario de Finanzas, funcionario del Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Proyecciones. ¿La proyección qué es? Es una estimación razonable del futuro. No es brujo, no es adivino. Imagina lo que va a pasar en función de una lectura de contexto, de un referente, una opinión muy calificada. ¿Y qué dice Kigel? Kigel dice que estamos parados en abril del 2023 y cuando llegue en 2 semanas el fin de mes, el tipo de cambio oficial, que es el que nos interesa, porque es el cual nos liquidan los granos, nuestra producción está dolarizada, pero en dólares, yo le llamo albertíteres, los dólares de mentira, los que no se consiguen. Los dólares hoy de 210. Kigel dice que en abril 23, en 15 días, cuando cierre el mes, el tipo de cambio oficial va a valer 221 y la brecha va a estar en el 100%. Exactamente lo que está pasando. Pero, cuando se da el evento del cambio de gobierno, el cambio de régimen, ¿sí? Desde diciembre hacia adelante, cambia la dinámica de la cuestión de tasa, inflación y de tipo de cambio. Kigel, y es una, yo insisto, ¿no? Es una proyección de una opinión calificada, pero no significa que tenga la bola de cristal ni que ve el futuro. Pero él lo que proyecta a través de los números es: este gobierno mantiene la devaluación mensual en el formato que conocemos como crawling peg, es decir, microdevaluaciones diarias acompañando la tasa de inflación, para que no se atrase más el tipo de cambio, pero no haya recomposición del tipo de cambio real. El nivel de brecha va a permanecer cercano a los niveles actuales, pero contra el cambio de gobierno, la devaluación es un evento, sí, que está escrito en las piedras, que no se puede borrar.
Y no solamente una devaluación, es un cambio en toda la estructura de precios relativos. Cuando decimos que el gobierno que viene va a recibir un lío de tal tamaño que va a estar obligado a ir a un esquema de déficit fiscal cero, de equilibrio fiscal, ¿qué significa? Que va a tener que hacer recorte en los dos grandes rubros que son precios relativos. Tarifas, subsidios y tipo de cambio. No hay forma. Sea quien fuera, sea Milei, sea Bullrich, sea Larreta, sea quien fuera, la agenda, digamos, el tamaño del desarbitraje es tal que le condiciona lo que tienen que hacer. Entonces, Kigel dice, cambia el gobierno, devalúan, no solamente devalúan en un contexto de fuerte ajuste de precios relativos y políticas antiinflacionarias. Yo digo, y a estimación propia, yo creo, la barrabasada que ha dicho Aníbal ayer o anteayer, ¿no? de la casa pegada con sangre, etc., es muy propio del candidato, muy propio de la forma de hablar del ministro. Pero creo que Argentina el verano que viene va a tener sus cimbronazos sociales, necesariamente. ¿Por qué? Porque la devaluación genera un pase al precio que es automático, pero no tiene forma de hacerlo sino una política de shock. No me quiero del tema. Lo que dice Kigel es, cosecha gruesa del año que viene, me paro en un año, abril 2024, el tipo de cambio oficial va a estar en zona de los 630 mangos con una brecha del 35%. Es decir, no vamos a tener mercado de cambio unificado, pero sí vamos a tener una brecha sensiblemente inferior, fundamentalmente porque contra el cambio de gobierno el ajuste de precio relativo va a ser inmediato. Insisto, sea quien sea el candidato, que no tenemos ni idea quién va a ser el próximo presidente. Me olvido de las predicciones de Kigel, un segundo. Me olvido, porque al fin del día es una opinión profesional. Y me voy al gobierno objetivo, que es el ROFEX. ¿Qué es esto? El ROFEX es el mercado de futuros de dólar en Argentina. El mercado más fluido, ¿sí? Más operado. No es el único, hay otro. El MAE, por ejemplo, pero es un mercado exclusivamente de bancos. El ROFEX, cualquiera de nosotros puede ir al ROFEX a comprar o a vender dólar futuro para cobertura o para especulación todos los días. Y hay liquidez. Y la estructura de precios es la que los agentes económicos, las empresas, yo digo los cristianos, las personas, entendemos que va a pasar. Siempre ROFEX viene listado, ROFEX es el mercado, manda ROFEX, viene listado 12 posiciones. Es decir, vos, entrando en la página web de ROFEX, vas a poder ver la estimación del mercado, que al fin del día es el precio del dólar, desde hoy, 12 meses hacia adelante. Última posición listada, marzo 24, cuando se empiece a cosechar las primicias, ¿sí? El maíz muy temprano, las hojas, en realidad hay incluso algo de maíz en febrero, las siembras de agosto, por ahí ya en el norte de Entre Ríos, pero no importa. Cuando se esté iniciando la cosecha gruesa del año que viene, marzo 24, ROFEX hoy, viendo las estimaciones, Terral dice el tipo de cambio oficial vale 516. ¿Qué significa? Que si cualquiera de ustedes quiere vender hoy maíz, marzo 24, al precio en dólares que tenga el mercado, lo puede multiplicar por 516 y ya lo especifica el día de hoy. ¿Me explico? O sea, no es una proyección, es un precio real, guste o no guste, o por más que ustedes digan, miren, la verdad es que 516, olvídense un poco de la nominalidad, porque Argentina está enferma de la nominalidad. Vamos a la tasa nominal, que es más importante que esto. 516, ¿les parece mucho o poco? Mira, no tengo idea si es lo que va a valer el dólar en marzo 24 o no. Lo que sí sé es que, partiendo del valor actual del dólar, a marzo 24, un dólar de 516 implica una tasa del 145%. Es decir, ROFEX, el mercado, los agentes económicos estiman que en un año el tipo de cambio oficial se va a devaluar en un 145%. ¿Por qué? Porque en algún momento antes que llegue la próxima cosecha gruesa, ¿qué va a pasar? Cambio de gobierno, cambio de ciclo, cambio de régimen, devaluación. No devaluación aislada, devaluación en el contexto de políticas de shock. ¿Sí? Si han ni siquiera leído, escuchado algunos apuntes del libro de Macri, ¿para qué? El segundo, él habla del plan de las primeras 100 horas. Ya no 100 días, 100 horas es peña. Es, muchachos, lo que haya que hacer, hay que hacerlo cuando hay capital político, hay que hacerlo rápido, cuando hay apoyo popular. La inflación es de origen monetario.
Si querés bajar la inflación, tenés que dejar de emitir. Si querés dejar de emitir, tenés que gastar la que te entra. No podés financiarte, no tenés crédito. Con lo cual, todo concurre básicamente a una serie de medidas que incluye, pero que no solamente es una devaluación. Entonces, una devaluación al campo argentino le infla el pecho. Yo digo, mucho peor que las retenciones es la brecha. Hoy, con un tipo de cambio de 300 mangos, soja MEP, ¿alguno hizo el calculito? ¿A qué precio internacional estaría vendiendo? Con una soja FOB en Chicago de 500 y chiroles de dólares. Hoy, vender en 360 dólares a 300 mangos de tipo de cambio, cobrar esos pesos, darse vuelta y comprar un dólar MEP, que es el único dólar que se consigue, es vender una soja de 260 dólares. La mitad de lo que vale en Chicago. Lo mismo para el maíz, lo mismo para el trigo. Entonces digo, miren muchachos, el problema, más que las retenciones, que están mal, que es un impuesto distorsivo, que le saca incentivo a lo que tendría que incentivar, que es Argentina produciendo, exportando, ingresando divisas, desarrollo, trabajo, el gran problema es la brecha. O sea, la brecha le saca plata al productor de su flujo mucho más que los derechos de exportación. Entonces, el mercado dice, a través del ROFEX, en algún momento van a devaluar, la brecha se achicará y eso volcado en una tasa significa que desde el día de hoy a un año el mercado estima 145% de tasa de devaluación. Opinión personal, creo que se queda corto el ROFEX. O sea, yo, si tuviera que operar en marzo, no lo vendería, no especificaría el largo. De pronto lo compraría. ¿Por qué? Porque creo que, atado a un proceso donde durante el primer trimestre de este año 2023 ya llevamos una inflación acumulada del 20%, la tasa acumulada de inflación, ¿dónde va a estar? Año calendario, enero y diciembre. ¿120? ¿130? Está por ahí. Y si Argentina inflaciona al 130 o al 140, hablar de un tipo de cambio que se indexó 145%, ¿qué significa? Que no hay recomposición del tipo de cambio, que sería el equivalente de los 210 mangos de hoy. ¿Me expliqué? O sea, vas acompañando la inflación. Argentina inflaciona al 140, perfecto. El tipo de cambio sin salto evaluatorio tiene que valer 516 mangos. Entonces, yo opiniones, ¿viste? Porque esto, las opiniones son personales, los hechos son sagrados. Yo no vendería, tampoco compraría, no lo veo directamente, lo dejo. Pero sí miro el dato de la realidad, que es que el mercado ve un fuerte ajuste de precios relativos contra el cambio del nuevo gobierno. Que lo ves, olvídense de la nominalidad. Que lo vemos en términos de tasas. Fíjense cómo la posición de mayo indexa de alguna manera o se evalúa al 99, la de marzo 24 al 145. Y a medida que vayan pasando los días, estas tasas de devaluación, van a ir todos con la flechita verde hacia arriba. Contra el dato conocido hoy a la tarde, el mercado menos hasta las 3 de la tarde, ya lo esperaba, del 7,7% de inflación en marzo, el mercado sabe cómo lo va a traducir en mayor tasa de devaluación, porque se va a acelerar el 120 o el 130 estimado para el año calendario. Entonces, ¿qué quiero decir? Si la moneda del agro, y esto aplica tanto para el productor como para el dueño del campo, son los dólares oficiales, tiene mucho sentido para las dos partes, para el productor, porque necesita generar financiamiento por lo que hemos hablado, pero para el dueño del campo también, ¿por qué? Porque si vos monetizás una buena parte del alquiler contra el flujo de cosecha, olvídense del valor del tipo de cambio, vuelvo a la placa de Kigel. Vas a poder convertir en dólar billete con un nivel de brecha sensiblemente inferior a hoy. ¿Me explico? O sea, hoy, ¿qué tenemos como belleza? El dólar soja de 300 mangos. Engañapichanga, pero no importa, es lo que hay. Siempre digo que el mercado, al fin del día, el gobierno en este caso, es como el DJ, que pone la música y nos obliga a bailar el compás de esa música, que no elegimos, pero es lo que tenemos. Entonces lo que digo es esto. Discusión de arriendo 23-24, muy útil, muy necesario, podría decir, para el productor, financiar una parte de ese arrendamiento, una buena parte a cosecha. ¿Por qué? Porque necesita crédito, y eso es cuando poníamos como dólar de crédito el dueño de campo, no es prestando plata, es financiando una parte de la cosecha, pero mirado desde el interés particular del dueño de campo, lo que digo es, el dueño de campo, monetizando parte del alquiler contra la cosecha, salta de un escenario actual de brecha del 100% a una brecha estimada por Kigel del 30%, 30, 40, 35, no lo sabemos.
Si imaginamos un nivel de brecha sensiblemente inferior, porque el evento de oratorio está cantado, está grabado en las piedras, porque esto no es sostenible. Esto es sostenible solamente porque el gobierno ya está de retirada, está de salida, y está todo cervitrado. Además, yo tengo una opinión muy personal que es, frente a la posibilidad de unas PASO, Argentina tiene un gran problema de esos 4 meses que van de las PASO hasta el 10 de diciembre. Lo vimos en el 2000, cuando el oficialismo pierde, ¿no? Y frente a la posibilidad que el oficialismo pierda fuerte, incluso que no entre en el balotaje. Puede pasar, ¿por qué no? Esos 4 meses son una eternidad, porque el gobierno queda licuado, queda vaciado de poder. El mercado empieza a anticipar lo que estima va a pasar a partir de diciembre, con lo cual ahí vamos a tener muchos tironeos de posicionamiento que van a jugar contra la brecha. Entonces lo que hoy decimos, mirá, cambia el gobierno y devalúan, de pronto, dependiendo de cuál sea el escenario, es un evento que se puede anticipar. No lo sé. No lo sé. La brecha del cambio a partir de agosto. Estamos tan liquidos. Sí, a ver. Se va cerrando a partir de agosto. Se va achicando a partir de agosto. Estimación personal, esto tiene que ver fundamentalmente con que la chica, fíjate que el salto a la baja, la chica, la convergencia de la brecha, se da fundamentalmente a partir de diciembre 23. Siempre cuando asumen el 10. Porque evaluás. Claro, pero en las PASO se da, Sí. que digamos, Las pasos están acá. sí, agosto. ¿Verdad? Entonces, en un La escenario, brecha a partir de agosto se va achicando. no va a haber gobierno de transición, porque el peronismo nunca comparte el poder. La pregunta en todo caso es, frente a un escenario muy perdedor, ¿para qué está el peronismo? Sí, sí. ¿Y a dónde quiere llevar los argentinos esos 4 meses que son una eternidad? ¿Cómo va a gobernar? Septiembre, las pasos de Macri fueron algo así como el 12 de agosto, ¿sí? Del 2019. Ese día, el dólar valía 45 mangos. Esa noche, ya vale 60 mangos. ¿Está? Tuvo que intervenir el mercado, tuvo que volver a poner el cepo. Fue Macri, no fue Fernández. Fue el 3 de septiembre de 2019. ¿Por qué? Porque automáticamente había un proceso de dolarización de carteras que empujaban hacia arriba la tasa de devaluación. Y en Argentina, cuando vos devalúas, el efecto a precios es inmediato. ¿Por qué el gobierno no evalúa? Porque no se banca el efecto que después. No se lo banca. Entonces se inventa todos estos engendros, interviene el mercado, te da devaluación para decirte que no devalúan. El dólar soja es eso. Es una devaluación hecha y derecha, desde la primera hasta la última letra, para sostener la entelequia a un tipo de cambio oficial de 210 mangos que ni vos, ni yo, ni ninguno puede comprar porque no existe. ¿Ah? Ni siquiera existe para los importadores, porque hay 10.000 palos verdes de importaciones ya realizadas que están impagadas con los proveedores del exterior. Por eso Argentina es esa jaula repleta de los pesos que hay por todo lado. Entonces, porque no me quiero meter, me quiero cerrar con esto. El productor necesita este año, más que ningún otro, usar todas las herramientas de acceso al crédito. Por el capital de trabajo, como todos los años, y porque tiene que financiar la pérdida. Independientemente de los bancos de la bolsa, de la cooperativa, de los acopios, de las agronomías, de todas las fuentes tradicionales de acceso al crédito, creo yo sinceramente que, y si yo me siento en una negociación de arriendo, yo lo primero que pongo arriba de la mesa que necesito negociar es la forma de pago del canon, del alquiler, convirtiendo la cosecha. ¿Por qué? Porque si yo pago contra mi flujo de producción, es menos deuda que necesito contraer en una campaña donde voy a estar muy estoqueado de deuda. ¿Me explico? Y yo digo siempre que la quita más cara es la que no se tiene cuando se necesita. Y ese es el evento que uno tiene que evitar. Y vuelvo sobre este concepto de cadena de valor. El dueño de campo necesita que el productor le vaya bien. La cooperativa Unión necesita que el productor le vaya bien. Al gobierno necesita que el productor le vaya bien. Porque en la cadena de valor, no sé de quién asume cada riesgo, estamos todos hermanados. En la buena y en la mala. Y cuando viene la mala, la terminal portuaria, que no siembra ni media hectárea, toma mate con los piojos. Y pierde guita porque tiene un enorme capital y estructura inmovilizada y no tiene flujo de producción. ¿Y por qué no lo cuidan los productores? ¿Perdón? ¿Por qué no lo cuidan los productores? Sí. Esa discusión da para un programa de 8 clases. ¿Por qué no lo cuidan el productor? En realidad es... No. El productor argentino es la generación de dólares que tiene este país estructuralmente necesitado de dólares. Entonces, básicamente yo lo que creo es que hay una gran disputa distributiva
entre el gobierno con toda la cadena por el uso de esos dólares. ¿El dólar soja qué es? Es meterse en el inventario, en el carry del productor, para hacerse de los dólares en el central. En el medio genera un montón de desarbitrajes. Acá si hay productores tamberos, díganme si están conformes con los efectos dólar soja. Una piña ardiente. Lo mismo para el filotero. Lo mismo para todos los consumos en general. Genera un montón de desarbitrajes porque te pega en la línea de flotación de tu estructura de costo y no lo podés trasladar a precio. El gobierno que mira la necesidad de divisas en el central para sostener el relato de que yo no devalúo. ¿Me explico? O sea, para no tener que hacer el salto cambiario que le tiran al pibe que viene atrás del verde. Entonces, yo digo, hay cuestiones dogmáticas, ideológicas y políticas atrás de eso. Al productor no es que no lo cuidan, pero fíjate vos, yo te lo planteo de esta forma. ¿Por qué el productor que tiene inventario de soja tiene que pagar un castigo en la tasa del 120% de la tasa política monetaria? Hoy es el 93%. Si vos tenés carry de soja, 5% de tu producción, tu tasa mínima es el 93%. Hicieron con el 24. Decís, pero flaco, la seca se llevó 40 millones de toneladas. Tirame una soga para financiarme, no me encarezca la tasa. Si yo soy productor de soja y tengo tambo, y la soja lo utilizo para consumo, me castigan igual por tener inventario. ¿Me explico? Bueno, yo digo, hay componente dogmático, ideológico y de necesidad. Y nada peor que la necesidad del central o que te tira por la cabeza todos los efectos secundarios de las intervenciones del mercado. Son estos, siempre fueron estos, van a terminar siendo estos también que se vayan. Entonces, a lo que voy, sencillamente es, el productor necesita financiamiento de todas las fuentes que hemos visto, bancos, bolsas, mercados y la cadena comercial. Pero para el dueño del campo hay un fuerte incentivo particular de monetizar buena parte de los alquileres a cosecha. Le da una mano al productor porque lo ayuda en financiamiento, pero fundamentalmente, más allá de eso, se da una mano a sí mismo porque el canon del alquiler, la guita que se pone en el bolso, medida en la única moneda que cuenta, que es el verde, el billete, lo optimiza, entre comillas, difiriendo el cobro del arrendamiento. ¿Por qué? Porque el cambio de precios relativos implica, por distintas maneras, que la brecha va a converger. No a cero, yo personalmente creo que la chance de que cambie el gobierno, normalicen el mercado de cambio, liberen el mercado de cambio, o sea, que lo que pasó en diciembre de 2015, ¿se acuerdan? Martes un 10 de diciembre, el 17 de diciembre se liberó el mercado. Ya está, cualquiera podía comprar dólares con banking. Con la montaña de pesos enjaulados que hay en Argentina, si vos hicieras eso, el overshooting que tenés de demanda dólar te lleva al oficial, sabe Dios hasta dónde. Con lo cual no hay forma, fíjense que Kegel, tomó Kegel como una buena representación de un economista muy lúcido y de altísima reputación, lo que prevé es un achique fuerte de la brecha, pero no un salto de 70, 50, 0. Nadie te lo dice que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque el riesgo del pase, el riesgo de una mega devaluación y una hiper atrás de eso, es muy alto. Porque Argentina está recontramonetizada, solo los pesos por todos lados. Pero no me quiero ir y quiero cerrar. Porque ya son las 9, era el horario máximo que me dieron los muchachos de la Cooperativa Unión. ¿Le sirve al productor financiar la actividad de cosecha? Recontra, muchachos, porque es un evento de crédito. Porque no tengo que buscar guita del banco para pagarle al arrendador. Pero de la misma manera que le sirve al productor, le sirve al arrendador. Sencillamente porque en términos de cantidad de dólares verdes que se pone en el bolso, lo maximiza difiriéndolo en función de una parte del alquiler. La que fuera, la que se negocia entre partes, la monetiza mucho mejor en términos de moneda dura que el dólar billete. No hay que explicar al arrendador la tablita de Kegel. No, No, hace fácil. la tabla de Kegel es una proyección. Sí, sí, el rojo. Profits. Porque esto es objetivo. O sea, si vos querés hoy vender dólares oficiales a 516 mangos, lo puedes hacer. Al precio de Kegel no. Es una proyección, es una simulación del futuro y en función de eso vos podés tomar decisiones respecto a ello. Esto es real, esto es tangible. Este numerito, 536 mangos, bueno, este recorta el 10 de abril, que estamos preparando la presentación. Todos estos numeritos, acá, el último, el día lunes. ¿Por qué? Porque la tasa de evaluación va a ir asociada al aumento de la tasa inflacionaria. Entonces, claro, hablar hoy del valor del tipo de cambio cuando llegue la próxima cosecha gruesa es un misterio, no tenemos idea. Pero sí sabemos que van a pasar cosas en el medio, dentro del negocio por comportamiento del agua, que van
a recomponer el flujo productivo. Atrás de recomposición del flujo productivo viene el flujo financiero. Pero el cambio del contexto macro es muy favorable para todos los que vivimos de la economía real y no de la timba. Hoy quien hace plata es el bolsero. ¿Ustedes tienen idea de lo que da una tasa de MEDE? O sea, poner plata a devengar tasa en un título soberano de corto plazo paga un 140%. Riesgo cobranza del Estado, ese es otro tema, ¿no? Un riesgo cero en Argentina no existe. No existe. Lo que quiero decir es, hoy hay mucha industria que vive de la timba porque está todo recontra desarbitrado. Y por eso no hay, como debería haber, el volumen de crédito del sector privado. Porque se monetiza muy bien prestarle al tesoro. Porque es el mejor, a ver, no digo el mejor pagador, es el peor pagador de la Argentina, porque son muchas empresas no tienen riesgo soberano. Pero en términos de pago de tasa, paga tasa que ninguno de nosotros puede pagar porque nos fundimos los 2 meses. El tesoro puede pagar 140 porque imprime la que tiene que pagar. Nosotros no tenemos la maquinita en casa. Con lo cual, si el negocio no lo genera, no lo puedo pagar. Otra discusión. En definitiva, y el corolario, y con esto cierro. A través de estos números, de esta charla, de esta presentación, lo que queríamos de alguna manera poner sobre la mesa es esto. Campaña productiva horrible en toda Argentina. Esta misma discusión la podríamos estar teniendo en Las Latitas, en Salta, o en La Paz, norte de Entre Ríos. Es exactamente igual, exactamente igual. Cadena de valor, todos se arman. El productor va a necesitar financiamiento de todas las fuentes, incluso de su dueño de campo. El dueño de campo tiene un interés particular muy alineado a cobrar buena parte del alquiler luego del cambio de gobierno por cuestiones de sentido común, independientemente de los números que vemos en referencia. Ese era un poco el tema que queríamos poner sobre la mesa. No bajar la línea, no argumento respecto de la discusión de cuántos quintales, de fecha de contrato, plazo, forma de pago es casuística, lo determina cada uno. Sencillamente lo que queríamos poner sobre la mesa es información objetiva que ayude a esta discusión y que ayude a dos partes, al productor y al dueño del campo. ¿Por qué? Porque Argentina produce lo que produce, porque existe el rentista y existe el productor. Y las dos partes son necesarias para producir 140 millones de toneladas. ¿Okay? Eso de mi parte. Y enteramente abierto, así sea después, a cualquier charla y duda que puedan tener. Una pregunta. Por favor. Este cereal, o sea, trigo, maíz, soja y mel, de acuerdo al análisis que hiciste, ¿qué haría? Yo vendo, si necesito hacer liquidez, yo vendo soja a 300 mangos. Me quedo con el maíz, porque creo que en el camino del recorrido de la necesidad de dólares que puedo evaluar, el tipo de cambio diferencial para el maíz es altamente probable que ocurra, pero no ahora. Entonces lo que digo es, Seleccionar el futuro. si yo monetizo a 300 mangos mientras dure lo que el flujo me vaya pidiendo para cancelar. ¿Sí? Porque bien o mal es lo mejor que tenemos. Es una soja de $260 el billete. El 50% del precio, es lo que decíamos, la brecha es mucho peor que la retención. No importa. Me olvido de eso porque eso es una discusión más de café. Es lo que hay. Y además si lo sé contra una deuda que te la van a especificar a 2 días. Si vos tenés deuda dolarizada que cancelás 2 días, ese es el argumento básicamente de por qué vendo 300. Con precio sin precio, en el caso de maíz no se depende de cada uno. Yo lo que digo es creo que es altamente probable que el tipo de cambio diferencial exista para el maíz dependiendo de qué. De cómo termina el 31 de mayo la posición del central. O sea, ni es ni un sí ni un no rotundo. Depende. Pero pasando de un gobierno a otro, ¿qué pasa? ¿Tiene el cereal o el mel? Esa es la pregunta. Los profesionales del dinero, respondiéndote, lo que son las mesas de dinero de la sociedad y los bancos, lo que están haciendo es definir cuál es el momento correcto que va a ser cuando esté maximizada la brecha para salir de MEP y pasar a dólar libre. O sea, si la brecha pasa algo en Argentina, donde se va al 120%, ¿qué indica el manual de los bolseros, de los pibes con cabeza financiera? Vende MEP y comprate dólar link, porque te vas a ganar toda la chica de la brecha. Entonces yo te diría que yo al 10 de diciembre, si puedo elegir, llego con mi inventario de grano, de dólar link, financiado en pesos. Esa es la que yo digo. Si tengo MEP, lo dejo. Si el negocio me lo pide, lo entierro. Porque yo me voy a ganar básicamente la compresión de la brecha
que pasará en algún momento, sabe Dios cuándo. Sí, sí, no, Que si lo pueden manejar no va a ser antes del 10 de diciembre, salvo que después de las PASO, creo que son 12 de agosto, se den determinadas circunstancias políticas que aceleren todos estos eventos y que lo que decimos pasar en diciembre, de pronto pasar. Pero que sí que se mantenga el diferencial, que eso no lo sabe nada. No lo sabe nada. Lo que Después de sí las sabemos presiones es que sociales y todas esas cosas, sí, el futuro es muy difícil de leer. Pero como el contexto no lo manejamos, nosotros tenemos que tomar decisiones en función de nuestro pequeño pedacito de cielo. ¿Tá? Y en función de eso, yo lo que digo es, hoy vendo soja para picar deuda básicamente, porque maximizo el valor de esos kilos que estoy monetizando. El resto me lo guardo a medida que el flujo me vaya pudiendo, hedgear o cerrar el precio, depende un poco de cada uno, pero si yo pudiera elegir, financio en pesos, activos en dólares. Ese sería un poco la cosa. Y llego así también dice. Hoy, en este contexto de Argentina, hablar de elegir cómo me endeudo, viste, medio, yo digo, es medio cohete, por lo que dijimos antes, porque el productor va a necesitar maximizar su stock de crédito, y eso implica pesos, implica dólares. El financiamiento comercial va a estar dolarizado, básicamente, punto, leemos los mismos diarios, de pronto algo del financiamiento bancario puede estar especificado. El financiamiento de los arriendos, si el dueño del campo negocia contigo, sos productor, financia alguna parte de cosecha, es un financiamiento dolarizado, de punta a punta, porque va linkeado al dólar oficial, ¿me explico? Es lo mismo que suscribir un pagaré de dólar link o tomar deuda dolarizada con un banco. Exactamente igual. Diego, te hago una pregunta. Vos cuando hablaste de la deuda que tenemos de 18 a 23 millones, ¿ahí está metiendo también el trigo? ¿Lo que se perdió con el trigo? Está toda la pérdida productiva nacional la refinanciada. No lo viste porque el trigo es de otra Todo, campaña. sí. Cuando hablamos de 40 millones de toneladas, es fina y gruesa, ciclo 22-23. El trigo representa 10 millones de toneladas de los 40 que no tuvieron. Las 30 restantes están en la gruesa. Pero la pérdida es todo, la suma de ambos dos. Con el precio del trigo, ¿qué pasa? No tengo idea de la respuesta correcta. Los mercados están intervenidos. Yo les digo mi opinión personal. Yo, en Argentina, me había achicado. Yo en Argentina no soy alcista de nada. Porque al estar intervenidos los mercados, la discusión de oferta y demanda pura, ¿sí? El farmer selling que aparece o no aparece, no existe. En la medida que, en el trigo que viene, el gobierno se ha financiado siempre contra los exportadores. Esta campaña que terminó, de trigo, la 22-23, el gobierno había abierto un cupo de exportación de 9 millones de toneladas y cobró los derechos de exportación de esos 9 carros. La producción no estuvo. ¿Qué hizo el gobierno? Prorrogó por 12 meses las declaraciones juradas de venta de exportación, lo cual significa que lo que los exportadores ya registraron y pagaron derechos de exportación, lo van a exportar contra trigo de la campaña 23-24. Explícame por qué subiría el precio si la demanda no tiene, ya está comprada la mercadería. ¿Me explico? Explícame cuál es el sentido de que el precio suba al revés. La intervención del mercado hizo que el trigo de 350 dólares perdió más de 50 dólares. Cuando hay una intervención del mercado, siempre, ¿sabes qué es eso? Es transferencia de valor de un eslabón a la otra. Y siempre que transfiere valor es el producto. Siempre. Cuando fue los ROE de Moreno, exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan de los ROE de Moreno? ¿Está? El ROE era un permiso de exportación que tenías que prepagar, la exportación prepagaba 180 días antes para hacerse ese volumen. Y en la práctica, ¿qué significaba? Que la exportación estaba cuotificada y por tanto el precio doméstico estaba mucho más abajo del precio internacional, menos derechos de exportación. ¿Está? Un ROE para un exportador representaba precio lleno un margen de 50 dólares. Porque hay diferencia entre el precio internacional menos el precio doméstico. Intervención es tan dañino como la brecha. Una intervención de un mercado siempre es meterle la mano en el bolsillo al productor. Siempre, siempre, siempre. Tu pregunta, ¿por qué no viene el productor? Porque no hay nada más fácil que cubrir bache fiscal con la de otro. Y el dueño de los dólares en Argentina son los productores. Sí, son los productores. El tema de dólar maíz, ¿es posible? Enteramente. ¿Y los consumos? Problema de los consumos. Porque cuando el gobierno necesita dólares, todos los desarbitrajes generales te los tira por la cabeza. Dólar soja, olvídate del maíz. ¿Qué está pasando? Una planta de exclusión de soja. Cualquiera de los consumos,
que consume básicamente proteína en base a soja, ¿a cuánto va a pagar el expeller? Va a pagar la referencia de 300 mangos. Este verso de que no aplica los 300 mangos, ¿viste? Ni para el alquiler ni para... Los mercados son uno solo. Si la soja vale hoy 100 lucas, vale 100 lucas. Si se la vendes a la Expo, o si se la vende los consumos. Con el maíz pasaría exactamente lo mismo. Al fin del día, prima la necesidad del gobierno de juntar todos los dólares posibles en el central para no devaluar. Por más que Formula Rofex y la devaluación ya está entre nosotros. Central y el gobierno evalúa en zona del 6 y pico por ciento mensual, acompañando la inflación. Lo que ellos quieren evitar a toda costa es el salto cambiario, porque ellos de la derecha. Hay fuerte ideología. Fuerte ideología. Yo quiero agregar algo. Dale. El problema de los consumos, voy a hacer una defensa del agricultor. El problema de los consumos no somos los agricultores. Tiene un montón de vicios del Estado, en los precios cuidados, que te quiere hacer creer que el problema somos nosotros que tenemos que estar. Mirá, Arcor, que es una de las poquísimas empresas rating crediticio AAA, mayor rating crediticio, segundo de los mejores valores de Argentina, durante muchos años perdió guita. ¿Sabes por qué? Por la regulación del precio. Ellos empiezan con la materia prima y terminan con marca propia en el retail, en la góndola. Cuando te regulan con precios máximos el precio de tu producto y no lo podés trasladar a costo, te lo comes del margen. De vuelta a la... Acá. Vos podés vivir, Arcor es un ejemplo, digamos, ¿no? De lo que ha pasado. Arcor, Sancor, más allá de esta tonada, ¿no? No hablo de compañía de seguro, hablo de la láctea. Vos podés perder guita un año. Todas las empresas han perdido guita en algún momento de su historia. Y te quedás dentro del negocio. Y la remás y la seguís. El problema es cuando te quedas sin liquidez. Fíjate todos los default en el año 2019 y cuál es el hilo conductor. Aparece en estas dos palabritas: estrés financiero. No se quedaron sin plantas, ni sin staffs, sin know-how, ni sin cartel de clientes. Se quedaron sin caja. Y atrás de la parte de caja la de abajo. Por eso digo, blindar la caja. Ampliar el acceso al crédito. Y uno de los grandes generadores o llamadores de dinero, que es el pago de los arriendos, sentarse con los dueños del campo a establecer las mejores condiciones relativas para ambos. Porque creo que los intereses de las dos partes están alineadas en cobrar contra el evento de cosecha una buena parte del arriendo. El productor, porque eso significa financiamiento genuino, incremental. Y el dueño del campo, porque los dólares de verdad, especialmente los bolsillos, los maximiza, cobrando sobre un marzo o un abril, cobrándolo sobre un, no sé, julio, agosto del 2023. Eso más. Estimados, para mí ha sido un gustazo. Espero que les haya servido. Bueno, gracias Diego, que está por allá. Simplemente, de parte de la cooperativa nos parecía interesante, por ahí la fecha es media compleja, todavía hay algunos que están trillando, pero nos parecía interesante estos conceptos, fundamentalmente porque estamos viendo que va terminando la cosecha y hay muchos que no han tenido esta charla, que fue muy claro Diego, sobre todo con el tema de los alquileres. De parte de la cooperativa, hace meses que venimos trabajando en la cooperativa, bancos, preparándonos para lo que es la campaña, que va a ser larga, la próxima, no hablando de esta. Pero en definitiva no deja de ser buena noticia, digamos, lo del clima, lo del arrendamiento, que se puede, digamos, pactar algo que es muy conveniente por otra parte. No estamos hablando de una charla para hacer el caldo gordo al productor para que financie los arrendamientos en contra del dueño del campo. La verdad que si uno puede explicar estos números, le está ofreciendo una buena oportunidad y creemos que ayuda mucho, porque en la zona nuestra la mitad de los costos son alquileres, entonces nos parece interesante poder hablar de eso. Y el cambio de gobierno, en definitiva, es el que permite esas cuestiones. Como decía Diego, son estimaciones, pero me parece importante que lo tengan en la cabeza, ojalá los dueños de campo también para hablar el mismo idioma. Son ustedes que van a tener que intervenir mucho. Bueno, o sea, nosotros estamos a disposición para ayudar con esto. Nosotros no queremos quedar como que estamos metiéndonos para salvar a nadie. O sea, con lo que decía Diego, queremos una buena situación para las dos partes. Realmente, va a depender del tamaño. El dueño que arrenda 50, 60 hectáreas, tiene que vivir todos los meses. Los más grandes están en condiciones. La otra, si vendés, ¿qué hace con los pesos? Entonces, hay muchas de estas cuestiones que nosotros en la cooperativa estamos preparados para ayudar. Y
y lo que nos interesa a nosotros es que ustedes mantengan la explotación y que encuentren el financiamiento de allá. ¿Vamos a financiar toda la cooperativa? No, nosotros estamos laburando con los bancos, tenemos esta charla, pero la cooperativa está preparada hoy por hoy para acompañarlos en lo técnico, con el conocimiento, financieramente también estamos preparándonos, y bueno, lo va a hacer más que nunca el eslogan que tenemos juntos, porque digamos, el año, como dice Diego, por ahí veíamos si la derecha se achica en noviembre, ahí se adelantan los corsos, en definitiva. Pero bueno, son estimaciones. Nosotros estamos preparados por un año largo y duro, y tendrá que ser, como decía Leo, como decía Diego también, que esto es una cadena. Creo que el mensaje es que somos todos parte de esto. O sea, los camioneros ya estamos con los primeros problemas, y a veces la respuesta es, muchachos, no hay más, o sea, no va a quedar otra. Así que puede ser un año conflictivo, no solamente en lo social con las medidas del gobierno, sino hasta en la zona, que siempre fue una zona, la nuestra siempre decíamos que estábamos en un oasis. Este año nos toca la mala como a todos, y otras veces, que el año pasado hablamos con Leo, fue niña, nosotros no la sentimos tanto como otras partes del país, pero esta viene mala para todos. Así que bueno, nos quedamos con las buenas noticias y con la información para charlar, creo que por ahí también lo dijeron, va a ser muy charlado. Así que la de nuestra es decirle, empiecen a charlar temprano. Muchas veces no, voy a esperar a la máquina, no. Total saben que van a entrar, saben que los números son entre uno bajo y otro bajo. Adelanten la charla y usen no todo lo que les parezca, nosotros estamos a disposición y preparados para acompañar en este, no mucho más. Diego, los productores somos chiquitos, muy pocos. Lo importante sería lavar la cabeza al país, a la gente. Porque las votaciones vienen y no sabemos quién va a ganar. Si llega el oficialismo, bueno. Y guarda, acá no se sabe nada. Diego te lo echamos. Nosotros lo estamos usando, como decía ahora mucho a Diego, el equipo, lo tenemos asesores. Charlamos con gente de ACA, gente que fue de ACA y lo tenemos tipo de asesores, los mensajes son parecidos. Las elecciones pareciera, no para tocar madera, pero la suerte está echada para el oficialismo. Los números también lo que escuchamos, che, venga quien venga, es matemática, es economía, no es ideología. Entonces bueno, quedémonos con eso para laburar. Si no hay más preguntas, lo liberamos porque no hicimos a la vuelta. En línea con lo que viene el año, empezamos a No viene la